Establecer objetivos es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Tony Robbins. Con esta consigna quiero empezar la continuación del tema evaluación de desempeño. Este sería el tema número 2, en donde vamos a ver metodología para crear indicadores de desempeño. Yo soy Cristina Manco, psicóloga con énfasis en el área organizacional y en conjunto con el Centro Íntegra. Vamos entonces a compartir nueva información, información importante, información dinámica que podamos entender al momento de seguir con el tema de evaluación y desempeño y sus mediciones. En la anterior clase teníamos que las evaluaciones de desempeño son indispensables en todos los ambientes del ser humano y es por eso que debe de haber ciertas reglas, ciertas situaciones, ciertas condiciones que se deben de cumplir para lograr una medición concreta, real, objetiva y que nos ayude cada día a mejorar. Los CAPIs o indicadores de desempeño son aquellos que nos van a ayudar con todo eso y hoy vamos entonces a ver qué metodologías se deben de manejar para crear un CAPIs efectivo, para tener herramientas más efectivas de medición y que desde aquí podamos entonces llegar a una consecución de objetivos organizacionales estables sin necesidad de entorpecer toda la estrategia organizacional con malas mediciones. Entendemos también que desde la psicología organizacional se consideran factores como la motivación, la satisfacción laboral y el clima organizacional para diseñar los indicadores que impulsen el rendimiento de los empleados. La psicología organizacional debe tener muy en cuenta los factores y la estructura de cada CAPIS. Las estructuras de los CAPIs deben de ser globales, de equipo, individuales, porque si no, vamos a empezar a tener mediciones con brechas demasiado altas y que no vayan a tener un objetivo. Entonces, desde esta área debemos de ser responsables al momento de identificar, de crear, de analizar y de tomar acciones al momento de tener un indicador o CAPIs. Como ya tenemos un tema anterior, entonces vamos a estar un poco más técnicos el día de hoy. CAPIs va a ser el indicador de desempeño y lo vamos entonces a manejar así para poder ir adelantando como con esta gama de temas tan interesantes que tenemos el día de hoy. Sabemos entonces que los CAPIs son la herramienta que evalúan el progreso de los objetivos establecidos y de identificar las áreas que requieren mejorar. Es importantísimo tener esto en cuenta, que se dan a nivel global, grupal, individual. A nivel global nos pueden dar unos indicadores de cómo está la empresa en el mercado, de si se tiene conocimiento de ella, su retención del talento, ganancias, pérdidas, o sea, todo es medible, todo en el ser humano todo es medible y pues en una organización con mayor razón. En los indicadores del desempeño grupal, encontrar los focos en cada área correspondiente, operativa, asistencial, administrativa, indicadores de desempeño individual, qué puede estar pasando con nuestro colaborador, si se desempeña con eficacia, con eficiencia, si sí, por qué, si no, por qué, porque hay muchos factores que pueden influir en eso. Entonces, ¿por qué no iniciar con un tema de medición en el área organizacional en estas tres áreas y las características y condiciones que debe de tener un CAPIS? Bueno, al tener características también tenemos unas condiciones y vamos a tener el SMART, que por sus siglas en inglés nos van a decir que cada CAPIS debe de ser específico, medible, alcanzable, relevante y se debe de manejar un tiempo. ¿Por qué debemos de tener estas condiciones? Porque si
nos falta o nos sobran condiciones, podemos empezar a crear lo que se llaman brechas de resultados que nos pueden llevar a dar porcentajes que no son los correctos y a medir las áreas que no se correspondían. Entonces podemos perder objetividad en este tipo de mediciones. Con especificidad nos referimos entonces a que si vamos a hacer una medición en el área global, individual o grupal, pues allá a este foco nos debemos de enfocar. No es que de acuerdo a un resultado global que recibimos en el área de mercadeo, por decir, no está siendo reconocida la empresa, vamos entonces a medir las áreas de producción solamente. ¿Qué está pasando en el área comercial? Desde el área comercial nos deben de llegar porcentajes que nos midan la productividad, satisfacción del cliente, todo ese tema, sistemas de información, sistemas de mediciones, sistemas de todo lo que tenga que ver con la medición de la publicidad de la empresa, porque fue, como lo tomé como un ejemplo, fue una medición global. No podemos llegar y de lo global llegar a lo individual y usted por qué está haciendo o no está haciendo, no. Hay que empezar a desglosar todo este tema del por qué del indicador. Que sea medible, volvemos a lo mismo, porcentajes, resultados, promedios, encuestas, satisfacciones del cliente interno y externo. No es posible que lleguemos a hacer una medición de un cliente externo que esté dándonos resultados negativos y que lleguemos a atacar al cliente interno sin saber las herramientas que tengan, las situaciones, economías, herramientas de trabajo. ¿Listo? Entonces, todo hay que medirlo y de ahí se desglosa lo alcanzable. No podemos tener un resultado positivo del 100% si no tenemos las herramientas que son, si no tenemos la disponibilidad emocional y física y estructural de la empresa. No podemos tener una disposición de un cliente interno o colaborador cuando no le estamos dando las herramientas necesarias, cuando no lo estamos escuchando, cuando sus palabras y sus propuestas no son escuchadas, no son estudiadas. Entonces, aquí lo alcanzable debe de ser real. Relevantes es verificar si esos porcentajes de medida que nos dieron negativos, si son realmente necesarios de seguir un estudio muy específico o si simplemente podemos ir haciendo opciones de mejora porque muchas veces esos promedios pueden ser muy directos al momento de eh, evaluar. Ejemplo, mi indicador en satisfacción externa me da negativo, pero es en el área de comunicaciones porque no contestan el teléfono. Desde ahí yo ya tengo una medición y ya sé dónde tengo que avanzar, qué recursos requiero, si talento humano o si recursos operativos, eh, y poder llegar a la causa directamente. ¿Por qué? Porque eso fue un indicador, un medidor directo. Pero hay otros como satisfacción al cliente, ya por atención, por oportunidad, por pertinencia, que hay que empezar a estudiar otros factores. Todo eso tiene que tener relevancia y un tiempo. Las metas que debemos de tener deben de tener tiempos. Los medidores, los indicadores deben de tener sus resultados, su retroalimentación y su tiempo de acción. No es que porque tengo un resultado negativo voy a pasar por alto el tiempo o es cuando ya lo otro tenga disposición, no. Hay que empezar a crear estrategias de mejora continua, seguimientos y auditorías constantes para que esto vaya mejorando, se vaya mitigando, se vaya entonces solucionando todo el tema de insatisfacción o todo el tema de
resultados negativos y pues podamos continuar con nuestro propósito. Y hablando del propósito del CAPIS, es que vamos a establecer marcos de referencia donde nos ayuden a comparar nuevas metas, donde nos ayuden a tener una visión de un proceso global más objetivo. Entonces, podemos ir comparando si mis metas anteriores en el tiempo se han mantenido o si quiero tener otras metas, o si el mercado me exige cambiar metas, o si mis trabajadores me exigen cambiar mis metas, porque se puede ir teniendo esta oportunidad de cambio como parte de la visión de la estrategia organizacional. Eso sería un tema muy interesante de ver porque a veces nos metemos en que la visión tiene que ser sí así, sí o sí, como es y ya. Pero una parte de la visión es poder adaptarnos al cambio. El propósito de las CAPIs nos ayudan entonces también a alcanzar que nuestros objetivos sean un poco más rápidos de conseguir, más rápidos de evaluar y más rápidos de identificar si tienen fallas o si tienen falencias o si se debe de crear una nueva herramienta de medición que nos ayude a mejorar o a controlar una situación que estamos viendo con falencias. Bueno, tenemos CAPIs generales para evaluar. Hay muchos indicadores que se pueden evaluar, demasiados. En el transcurso de la clase les voy dando como ejemplos, pero en los primeros tenemos el absentismo laboral, la accidentalidad laboral, la retención del talento, la duración en el puesto. ¿Qué pasa? Que con las ausencias laborales podemos tener incapacidades, podemos tener, eh, a ver, un ejemplo muy común son las incapacidades justificadas. Muchas veces las incapacidades llegan tarde o llegan con una justificación muy básica. Entonces, más que uno mirar o fichar, como se le dice en las empresas, al colaborador que falta, es empezar a crear un indicador de por qué se está ausentando. Hay demasiados factores de ausencia laboral. Eh, su transporte, su situación económica, su situación familiar, su situación personal, su situación profesional. Entonces, el poder ingresar a nuestra base de datos CAPIs que manejen absentismo laboral nos puede ayudar, entonces, no solamente a controlar esas ausencias, sino también a identificar los motivos por los que se está evidenciando este absentismo. La accidentalidad laboral es el porcentaje de accidentes laborales. Entonces, ¿qué podemos ver cuando una empresa tiene un bajo índice de accidentalidad? ¿Qué nos está reflejando? Nos está reflejando que hay un sistema de seguridad y salud en el trabajo fuerte, que está pendiente, que utiliza la prevención y la promoción como método de mejora, como método de, de cubrir necesidades tanto de empresa como de colaborador que nos ayude a evitar estas accidentalidades. Se ha tenido casos de accidentes laborales bastantes prevenibles, definitivamente, pero es solamente que no tenemos un CAPIS que nos ayude a evaluar cómo está el sistema de seguridad y salud en el trabajo. A veces dejamos las áreas así, entonces el que se encarga de las ausencias laborales, entonces que haga su programa, el de la accidentalidad laboral, entonces que haga el programa, el de seguridad y salud en el trabajo, pero pues la organización en general debe tener
una medición para cada área. La retención del talento, ¿qué porcentaje de rotación existe? Este caso también se ve mucho y más en la actualidad porque las generaciones actuales tienden a no depender de un empleo porque por necesidad, digámoslo así. Ahora las generaciones actuales tienden a estar en un empleo buscando siempre una estabilidad emocional, no solamente económica. Tienden a tener esa, esa prevención ante el malestar mental y no tienen como esa capacidad de manejar la frustración constante en un trabajo. No estoy diciendo que nos tenemos que aguantar todo el tiempo a personas que hacen ambiente laboral, que están con las críticas, que no nos ayudan, que no hacen críticas constructivas, que la comunicación no es asertiva, no es aceptarlo, es hablarlo, es estudiarlo y es escucharlo por parte de la organización. ¿Para qué? Para que podamos entonces llegar al foco del problema y evitar esta retención de talento. Bien, qué pena con ustedes, estaba leyendo el título. Y podamos evitar esta rotación del talento, porque pasa que se nos van grandes talentos simplemente porque no supimos escuchar, porque no supimos hablar y no supimos leer, como les mostré aquí este ejemplo. Era solamente para que estuvieran atentos. La duración en el puesto es el tiempo de ascenso de un empleado. ¿Qué pasa con este CAPIS? Muchas veces el empleado tiene miedo a ascender. Otras veces el empleado quiere ascender, pero la empresa no le permite ascender. Prefiere tener una selección de talento externo que tenga ciertos niveles de estudio, ciertos niveles o ciertas condiciones para desempeñar el puesto, que con capacitaciones y desarrollo desde la empresa podríamos lograr tener a un empleado que si bien no tiene el nivel de estudio que requiere el trabajo, se pueda desarrollar porque ya tiene la experiencia interna en la parte operativa, crear este desarrollo profesional y ascender a este puesto. Entonces vamos a tener esta retención de talento, de crecimiento, que es bastante importante y que muchas veces implica que la organización invierta en desarrollo, pero que es algo que nos va a dar una estabilidad en el compromiso del empleado. Entonces es bastante importante tener esta idea o esta posibilidad de hacer un desarrollo de la parte interna que nos ayude a tener un crecimiento dentro de la empresa. Satisfacción de empleado igual a resultados empresariales. Listo, se viene lo bueno. Entonces se dice que cómo vamos a crear un indicador de desempeño. Vamos a tener unos pasitos, son 6, son chiquitos. Definir objetivos, identificar métricas, establecer metas, recopilar datos, analizar y monitorear y medidas correctivas. En el resumen anterior les mostré qué es lo que viene trayendo la evaluación de desempeño y es que todas estas herramientas y que todas estas situaciones y condiciones que se deben de tener van a llegar a un objetivo. Y ese objetivo lo debemos también materializar porque pues obviamente se debe de evidenciar el resultado. Por eso estos 6 pasos para crear un indicador. Entonces, en definir los objetivos tenemos que los, los CAPIs deben estar alineados con las estrategias organizacionales. No podemos tener
un indicador que no esté con el objetivo organizacional. Debemos entonces de mirar muy bien qué objetivos queremos y qué queremos obtener para poder entonces lograr definir los objetivos que vayan a crear este indicador. Tenemos que identificar las métricas. ¿Qué piensan que las métricas son qué y cómo las debemos de identificar? Pues deben de ser relevantes y específicas, medibles y alcanzables. No puede ser que yo vaya a decir que quiero medir el ánimo de un trabajador y que lo voy a medir con una encuesta de ambiente laboral solamente. No, debemos de buscar las herramientas que nos den las pautas de medición correctas y objetivas para eso que queremos medir y que esto sea relevante, que veamos si vamos a hacer una medición de individual, en el área individual, si va a ser satisfacción individual en el trabajo, entonces vamos a enfocarnos solamente en ello. ¿Y cómo? Pues buscando las herramientas necesarias que nos ayuden a identificar estas métricas medibles y obviamente que sean alcanzables. Bueno, establecer las metas deben de ser realistas eh, y alineadas con todo la métrica anterior y con los objetivos. ¿Por qué? Si nuestras metas son tener resultados positivos en menos de 6 meses de colaboradores que se les midió la satisfacción eh, laboral y va a dar negativo, pues no podemos entonces llegar al área y mejorarla porque si en 6 meses creo que eso es más de confianza, es más de estrategia, es más de volver a crear como esa tranquilidad al colaborador para que se lleguen a esos resultados. En 6 meses, digámoslo ejemplo, hay mucho absentismo, hay demasiado, eh, muchas ausencias, hay mucha accidentalidad, no hay estabilidad laboral. Todos estos temas que el colaborador percibe como negativas, si llegamos a hacer una evaluación con una meta de que se mejore a 6 meses y no tenemos esas herramientas, no tenemos esos indicadores de desempeño concretos, no va a ser posible. Por eso debemos de tener una recopilación de datos, que es el punto cuarto, que nos va a ayudar a buscar mejorar pero con especificidad. No es tener datos por tener, vamos a recopilar los datos que nos dé de manera precisa y oportuna todo el tema la, de la, de la estabilización de las metas, estabilización de las metas. Estoy como muy rápida en el tema, voy a bajarle porque son temas bastante chéveres que podemos ir mirando despacio. Hay tiempo. Analizar y monitorear. Bueno, ese CAPIS, o bueno, esa condición para crear el CAPIS de analizar y monitorear me parece supremamente importante porque si este análisis y ese monitoreo no se hace de manera regular, no va a haber una oportunidad de mejora. Muchas veces creamos CAPIs, evaluamos, nos dan resultados, retroalimentamos y ya, todo se queda en el aire. No establecemos una meta, no establecemos un seguimiento constante que nos ayude a identificar una tendencia, un patrón, una desviación que requiera una acción necesaria para continuar con la medición y no nos dan esta garantía de seguimiento y nos puede llegar a entorpecer todo el trabajo de un estudio de indicador. Entonces hay que tener este
tema de análisis y monitoreo constante, seguimientos focalizados, de tener encuestas de satisfacción, reuniones continuas, para que nuestros indicadores se mantengan, lleguen a sus metas y no vayan a quedar en el tiempo esparcidas. Y las medidas correctivas, tenemos entonces que si tenemos resultados insatisfactorios, pues vamos a tener unas medidas correctivas que nos mejoren el rendimiento. ¿Qué pasa acá? Mejorar el rendimiento muchas veces implica tener cambios drásticos, pero más que tener los cambios drásticos es lograr entender que estas medidas correctivas son para bienestar eh, empresarial y también para el bienestar del individuo. Muchas veces vemos que toman medidas correctivas de un proceso y hay que hacer cambio. Y el empleado es quien no quiere cambiar, le da miedo el cambio, siente que las herramientas que se le están presentando no son las que maneja, no son las adecuadas para él. Y se predispone. Entonces tiende a entorpecer el proceso. Aquí hay que tener medidas correctivas. Primero, comunicación, efectividad. No es que tengamos que estar diciéndole al empleado, cambia o cambia porque así son las cosas y ya no. Vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos capacitar nuevamente, dónde podemos encontrar esta falla que él está viendo o este obstáculo que él está viendo y que no lo deja superarse. Entonces, este tema es bastante interesante por todos esos factores que hay que medir. No es solamente lo que nos dé los resultados, porque también sabemos que los CAPI son una medida cuantitativa y cualitativa, y por la cualidad nos podemos basar por la observación, que es también un tema bastante amplio que podremos ir llegando a estudiar para que eh, esto nos aporte y nos apoye sobre todos los resultados que estamos viendo. Bueno, aquí, antes de esta frase que me parece hermosa, medir lo que hacemos es más fácil que adivinar, es un anónimo, quiero decirles que la medición de desempeño, que las mediciones y evaluaciones que nos hacen en el trabajo no solamente son para beneficio de la empresa, son también para el beneficio personal. A veces no nos gusta que nos digan nuestras falencias, nuestras fallas, y son importantes tenerlas, porque cuando yo tengo este, este CAPIS para mí, que lo puedo ver como negativo, puedo empezar a medirme, a crear, a crecer, y no estar adivinando o pensando que todo me está yendo bien. Es una parte importante que también es de estudiar, es de mirar, de hacer introspección y decir cómo me estoy comportando, qué desempeños tengo, qué compromisos tengo conmigo mismo y mi empresa, y desde ahí asumir el reto de la evaluación de desempeño. Entonces, en conclusión, diseñar los indicadores de desempeño son cruciales, y teniendo en cuenta todos los aspectos que les he comentado en el día de hoy, deben de llegar a ser efectivos para que contribuyan a nuestro desarrollo, a nuestro bienestar. Mm, la comunicación ante todo debe ser asertiva, debe ser útil, oportuna y motivadora para los empleados. Es importante también tener en cuenta que muchas veces tomamos la información que nos dan a manera personal y volvemos a lo mismo, son oportunidades de mejoras que vamos a tener constantemente, que más que tomarlo como una ofensa, es tomarlo de buena manera. Obviamente, si vemos que el locutor nos está dando esta información de manera incorrecta,
pues también hay que comunicarlo y hacerlo de manera efectiva, no estar en en este conflicto de usted y yo, a ver quién es el que gana, no. Simplemente poner nuestros límites y mm, empezar a ir creciendo como personas y mejorar como personas desde desde el área interna, desde el área individual y en el área laboral empezar también a madurar. Con esta información me despido, espero verlos en el siguiente tema, en donde vamos a ver ejemplos y herramientas de medición de indicadores con el fin de que logren mayor conocimiento de todo lo que conlleva una evaluación de desempeño y sus beneficios. Toda esta metodología, todas estas condiciones, estos paso a paso que hemos tenido el día de hoy son vitales para que en la próxima clase veamos cómo se puede aplicar una evaluación de desempeño, un indicador, qué herramientas se pueden manejar, a qué áreas se le pueden manejar. Y espero verlos muy pronto. Recuerden que estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube como CP Integracol. Yo soy Cristina Manco y espero verlos en la próxima clase. Que estén muy bien, hasta pronto.